Dios les bendiga, hermanos. Una vez más les pido abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor, Éxodo 1, capítulo 1, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas, en sus partos veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó, ¿qué? Sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre del niño. Hermanos, en esta temporada en la cual usted y yo nos ha tocado vivir, tenemos que tomar las responsabilidades de la palabra de Dios y vivir de acuerdo al plan de Dios y al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Lo lindo, hermanos, lo bueno, lo precioso, lo grandioso de nuestro Dios es que Él siempre tiene un propósito y un plan para cada uno de nuestras vidas, para todo lo que existe a nuestro alrededor. Y aunque el mundo entonces convulsione en este tiempo, como decía nuestro hermano también, en el tema de la identidad de género y tantas cosas que están surgiendo en esta temporada, Dios tiene un plan para usted, para mí y para sus hijos y para los míos. Por eso en esta oportunidad, hermanos, quisiera hablarles con este tema. Dios tiene un plan secreto mayor que el plan de Satanás. Dios tiene un plan secreto mayor que el plan de Satanás. En este relato, hermanos, y vamos a ver 2 relatos, este será el primero. Dios había hablado a su pueblo. Dios les había dicho de que ellos iban a salir de esa esclavitud que ellos tenían en el país de Egipto. Que en esa oportunidad, hermanos, en ese tiempo, cuando
los hijos de Israel estaban siendo oprimidos en Egipto, vale la pena mencionar que Egipto era la nación más poderosa de esta tierra. En ese tiempo no había otra nación como Egipto, y se puede, digamos, concluir de que Faraón quizás era una de las personas más importantes en ese mundo conocido. Todo el pueblo de Israel para Egipto le significaba mucha ganancia. El pueblo de Israel era la mano de obra calificada, porque eran hijos de Dios, eran personas muy dotadas en muchas áreas, y ellos eran la mano de obra para Egipto. Algunos dicen que muchas de las cosas que se construyeron en esos tiempos fue gracias a la mano de obra de los israelitas. La palabra nos enseña que 2 ciudades fueron construidas en ese tiempo por estos hombres que trabajaban duro, los israelitas. ¿Era el plan de Dios? ¿Era el propósito de Dios que ellos estuvieran ahí? No. El plan de Dios era entregarles una nueva tierra, una tierra donde ellos estuvieran bendecidos y una tierra donde ellos pudieran servir al Señor y vivir para los propósitos de Dios. Llegó un tiempo en el cual entonces los israelitas se cansaron. Imagínense ustedes, después de 400 años, alrededor de 400 años, estando ellos ahí, generación tras generación de obreros, generación tras generación de obreros israelitas, hasta que llegó una generación que se cansó de Faraón y de su opresión. ¿Y qué hicieron? Clamar a Dios. Empezaron a clamar a Dios por toda esa opresión que estaban haciéndoles a ellos y a sus familias. Era duro lo que ocurría ahí. Hermanos, en primer lugar, cuando Dios va a hacer algo, siempre Satanás levanta un plan adverso, pero Dios tiene algo ya de antemano para hacer con sus hijos. Satanás empezó a considerar que el pueblo de Israel se cansó y ellos clamaron a Dios y que Dios escuchó el clamor de este pueblo. Cuando Dios dijo, bueno, yo voy a hacer algo con este pueblo. ¿Y qué es lo que él iba a hacer? Iba a levantar un hombre. Dios, hermanos, está buscando personas. Es un dicho muy conocido. Dios no unge organizaciones. Dios no unge edificios. Dios no unge maquinaria. Dios unge a las personas. Dios busca hombres y mujeres. El clamor del pueblo subió a Dios. ¿Cuál era la respuesta de Dios? Un hombre. Y ese hombre se llamó Moisés. Pero antes, y miren todo lo que ocurrió alrededor del nacimiento de Moisés. Faraón, entonces, lo que empezó a hacer es mandó a matar. Como el pueblo estaba clamando a Dios, él ya estaba oliendo que algo venía. Él entonces mandó a matar a todos los niños varones que nacieran de las mujeres hebreas. Entonces él convocó a algunas parteras, que eran las personas que recibían a los niños, y que si era hombre, entonces que lo mataran, si era niña, que lo dejara vivir. Pero dice la palabra del Señor de que estas mujeres, y ahí la palabra nos da esos nombres, eran mujeres egipcias, que cuando ellas preservaron la vida de estos niños, pero cuando Faraón las mandó a llamar, ellas le dijeron, es que sabes, las mujeres hebreas son muy robustas, ellas dan a luz rápido. Primero Dios, que todas las señoritas acá, ¿verdad?, que todavía van a dar a luz, sean como las hebreas, ¿verdad?, que den a luz rápido. Porque hay muchas mujeres que tardan mucho tiempo, pero siempre llega la semilla de bendición, ¿verdad, hermanos?, en el tiempo de Dios. En el caso de estas mujeres hebreas, la bendición estaba con ellas, daban a luz tan rápido. Entonces que cuando las parteras llegaban, bueno, ya ni sabían qué era el niño, el género, ¿verdad?, el sexo, porque ya ellos ya habían nacido. Pero sobre todo, Dios ocupó a estas mujeres para no asesinar a los niños. Pero ocurrió algo importante cuando Faraón consideró que su plan
había fallado. Él entonces mandó a matar a todos los niños varones, a tirarlos al río. Se cree que ese río era el río Nilo. Tirar a un niño al río Nilo era una muerte segura. No había niño, mucho menos niño abajo de 1 año, que pudiera sobrevivir a las aguas del río Nilo. Pero el Señor entonces preservó la vida de este hombre por medio de su madre. Dice la Biblia que la mamá de Moisés protegió a Moisés por 3 meses. Y en esos 3 meses le dio todo su cariño, todo su amor, pero no pudiendo ocultarlo más, dice la Biblia, lo lanzó entonces al río. Satanás creía que él estaba obteniendo la victoria realizando eso. Pero hermanos, Dios tiene un plan secreto ya muy bien estructurado para traer la bendición a su pueblo. Aún en esta temporada de tinieblas, aunque las tinieblas se levanten en toda estructura de las naciones de la tierra, Dios tiene un plan secreto con su iglesia. Y ese plan es la bendición de Dios. Nadie ni nada podrá acabar con el plan de Dios. En este caso Moisés, mire qué lindo el plan de Dios. La mamá seguramente dijo, bueno, ¿qué haré con este muchacho? ¿Qué haré con este niño? Y dijo, Dios, haz tu voluntad, y lo arrojó al Nilo. Que el niño no muriera en el Nilo, primero, es un milagro de Dios. Tal vez nosotros, como vemos las quebradas, ¿verdad? Que casi ni agua tienen, uno piensa, bueno, es normal que el niño haya sobrevivido, pero la verdad es que no. Amén. Hay ríos caudalosos, hermanos. Hay ríos fuertes. Es el caso del río Nilo, río tremendo. Entonces, que ella los pusiera ahí era entregarlo prácticamente a la muerte. Pero hermanos, en medio de las tinieblas, Dios tiene su propósito. Él siempre va a abrir camino para sus propósitos, siempre. Entonces, cuando el niño fue puesto ahí, él lo arregló una cestilla y lo lanzó entonces al río. Que milagrosamente llegara al palacio de Faraón. Hermanos, Satanás siempre tiene su plan, pero Dios, el plan secreto de Dios es mucho más excelente. Que esa mujer saliera a bañarse en ese preciso momento no es ninguna casualidad. Que esa mujer pudiera ver a este niño y que fuera movida a compasión no era casualidad. Dios puede usar a los mismos enemigos del pueblo de Dios para bendecir al pueblo de Dios. El plan secreto de Dios. Esta misma mujer, siendo egipcia, tuvo compasión cuando lo vio llorando. La palabra también dice que cuando lo vio, Moisés tenía un rostro hermoso. Ya tenía 3 meses, imagínense. 3, 4 meses y tenía un rostro pero hermoso. A mí así me decían a esa edad, qué cosa más linda. No sé a ustedes, hermanos. Y cuando vio esta mujer a este niño, dijo, qué hermoso. Seguramente este niño es hebreo. Pero miren qué lindo el plan de Dios, porque todos tenían que morir, todos los varones. Judíos, hebreos tenían que morir. Y dice la criada de esta mujer, te voy a traer yo una mujer para que críe. Y dice de que ella fue, ¿y a quién fue a buscar? A la mamá. O sea que Moisés creció con el permiso de Faraón, siendo cuidado por su mamá en sus primeros tiempos, en sus primeros años, cuando todos los varones tenían que morir. En esta temporada de oscuridad, hermanos, Dios tiene un plan. No tema usted ni yo, no temamos ante ninguna adversidad del diablo que pueda levantarse en contra de la iglesia de Cristo, en contra de la verdad de la palabra del Señor. No temamos, porque Dios está con nosotros y su plan va a prosperar, aunque todo se levante en nuestro contra.
Entonces él creció, Moisés, bajo el cuidado de su madre. Seguramente su mamá le cantaba esos coros, esos cantos de Israel, para que él supiera desde una pequeña edad la formación de este niño. Y quiero hablar, hermanos, acerca de la niñez y acerca de los niños. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Tenemos que tener muchísima protección sobre nuestros hijos, sobre todo en estas edades tan importantes como son los primeros años de su vida. Hoy en día también la ola de psicología de este mundo y la ola de pensamiento de este mundo está enseñando que entre más rápido los padres suelten a sus hijos, ellos van a crecer más, van a ser más inteligentes, van a ser más entendidos. Por eso alrededor de la educación inicial hay tantas cosas. Y a veces uno como padre dice, bueno, no he enviado a mi hijo a esto, no he enviado a mi hijo a lo otro, no he enviado a mi hijo a lo otro. Y uno dice, mi hijo va a crecer con muchas deficiencias. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que hay muchísimos estudios que confirman que entre más un niño los primeros 6 años esté con sus padres, los años posteriores a esto va a ser su vida mucho más bendecida y mucho más bien estructurada, va a estar mucho más seguro? Y en este texto, hermanos, no lo dice abiertamente la palabra, pero considero que eso es lo que Dios guardó en Moisés. Cuando Moisés cumplió 40 años, que él estudió, bueno, en los mejores lugares de estudio en esa época, porque estudió en Egipto, que era lo mejor de lo mejor que existía en ese tiempo, en las ciencias y en muchas cosas que habían. A los 40 años, cuando él intentó salvar al pueblo en sus propias fuerzas, él sabía de que los hebreos era su pueblo. Cuando después de eso él intenta en sus fuerzas, mató a un soldado y le dijeron, ¿acaso tú quién eres? Etcétera. Y él tuvo que huir al desierto por 40 años más. A los 80 años él recibe el llamado de Dios y dice, ve a sacar a mi pueblo. Hermanos, Dios protegió a este hombre llamado Moisés con un plan perfecto. Lo guardó, lo preservó tanto tiempo, porque era hebreo, para que él pudiera ir y cumplir el propósito de Dios. Pero me encanta lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, cuando dice que por la fe Moisés dejó todos los placeres de Egipto para sufrir con su pueblo. Esto, hermanos, no es algo que se dio de la nada. Moisés sabía que Israel era su pueblo. ¿Cómo lo podía saber con tanta seguridad? Por ejemplo, estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá tienen familiares en Estados Unidos. Tal vez sus familiares se fueron a cierta edad de El Salvador, pero esos familiares le han nacido hijos en Estados Unidos. Puede ser su sobrino, puede ser su nieto. Pregúntele a ese que nació en Estados Unidos si él se considera salvadoreño. No. Él se considera americano y habla inglés, al menos como su primer lengua. Los que anhelan las pupusas fueron los que vivieron aquí sus primeros años, se han ido y lloran por el atol de elote. Lloran por las riguas, por los jocotes en miel. Bueno, imagínese usted. Pero los nacidos allá, los nacidos en Estados Unidos no saben qué es mango verde, con alguaste, no saben qué es. No saben qué es bajar mangos. No saben estas bendiciones de Dios, del Espíritu que nosotros tenemos. Ellos se consideran más. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Moisés? Que él sabía que él era hebreo. Cuando llegó de 3 meses ahí, 3 meses, es tan pequeño. Y él fue criado entonces en el palacio. Fueron los años que su madre lo crió y estuvo con él. Seguramente ahí le recitaba todo la Torá. Le recitaba todo lo que el pueblo de Israel había recibido de Dios.
le recitaba esos cantos, le decía: tú eres hijo de Dios, tú eres hebreo de hebreos, tú eres israelita. Entonces miren el plan de Dios en medio del plan oscuro de Satanás. Faraón, simbolizando al enemigo, él mandó a matar, y como no triunfó, mandó a meter a todos los niños varones al río. Pero entonces les decía, hermanos, que hoy está de moda que entre más rápido uno entrega a sus hijos, ellos van a crecer mejor. Personalmente considero que eso no es así. Entre más tiempo los hijos estén con sus padres, ellos van a ser más fuertes. Porque es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Que ellos reciban la instrucción de sus padres, que estén con ellos. ¿Quién mejor puede cuidar a los niños que los padres, que su madre? No hay nadie, no existe nadie sobre la faz de la tierra que pueda mejor cuidar de un niño que su madre. Por provisión divina, entonces, Moisés acabó sus primeros días juntamente con su madre. Su madre lo entregó a los 3 meses y lo recibió por milagro. ¿Por qué? Porque en tiempo de oscuridad Dios estaba buscando de este hombre. Dios estaba preservando la vida de este hombre. Hermanos, sus hijos y los míos son para la gloria de Dios, para ningún otro propósito. Por lo tanto, nosotros somos ellos los que tenemos que salvaguardar, sobre todo en los primeros años de esa vida. El Ministerio de Educación de nuestro país comienza a recibir a los niños entre los 6 y los 7 años. En Estados Unidos, de igual forma, los niños deben, o de acuerdo al sistema de educación, inician a los 7 años. Pero hoy también se tiene maternal, se tiene pre-kinder, se tiene kinder 4, kinder 5, que básicamente los niños lo que van a hacer es a cuidarlos. Primero, porque el sistema no lo avala, y segundo, porque básicamente eso es lo que van a hacer: a jugar, a hacer esto, cosas que pueden hacer en la casa. La situación es que la situación familiar no es la mejor. La mayoría de madres tienen que entregar a sus hijos porque no tienen otra razón, no tienen otra forma de hacerlo, porque el hombre es el gran ausente, ¿verdad?, de los hogares. Por lo tanto, las mujeres tienen que trabajar duro y trabajar solas. Y eso es lo que Dios trata de minar, mis hermanos. Un niño desde muy pequeña edad, él va entendiendo tantas cosas, va entendiendo en su mente y en su corazón. ¿En qué etapa de la vida entonces Satanás está aprovechando? En la etapa de la niñez, en la etapa antes de la juventud, de 0 a 10 años, metiendo distintos tipos de ideas en los niños, en lo que ven, en lo que ellos reciben. Pero en este caso, hermanos, Dios preservó la vida de Moisés por medio de una mujer, que fue su mamá y su hermana, que la cuidó de este niño y le enseñaron que él era hebreo. Nosotros como padres somos los que enseñamos a nuestros hijos de que ellos son linaje de Cristo. No hay nadie más que les va a enseñar: tú eres hijo de Dios, tú eres profeta a las naciones, tú eres un hombre y una mujer de Dios, reservada y apartada para los propósitos de Cristo. Y eso es lo que es nuestro trabajo. Nadie más lo va a hacer. Aunque el colegio sea cristiano, no lo va a hacer. Es la responsabilidad de los padres, así como en el caso de Moisés. ¿Por qué Dios permitió todo este escenario? Es una novela hermosa, hermanos. Ustedes se imaginan, todo esto es una novela fantástica. Algo tan lindo que ocurrió en el caso de Moisés. Después de mucho tiempo que la crió su madre, entonces fue entregado y él creció ahí en Egipto. Qué cosa más linda. Él creció en Egipto porque él tenía un propósito tan grande. Aunque creció ahí en medio de toda la oscuridad que había en Egipto, él sabía cuál era su herencia, él sabía cuál era su sangre. Aunque él aprendió las ciencias, aunque él era
hábil en palabra, era alguien con gran intelecto. Dios lo preparó ahí para lo que él iba a hacer. Los primeros 40 años ahí, los segundos 40 años en el desierto y los terceros 40 años dirigiendo al pueblo. Hermanos, usted tiene 80 años, Dios todavía está comenzando con usted. Sea la edad que usted tenga, todavía Dios, usted pregunta, ¿por qué pasé tanto? Porque Dios tiene algo con usted ahora. Un propósito de Dios en este tiempo. Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel a sus 80 años. ¿Por qué Dios llamó a Moisés? Porque él conocía Egipto. En primer lugar, él conocía bien cómo era la cultura egipcia. Él vivió 40 años en el desierto. ¿Por qué llamó Dios a Moisés a sacar al pueblo de Israel? Porque en segundo lugar, él conocía el desierto. ¡Qué cosa más linda! Él conocía Egipto y su cultura. Y en sus segundos 40 años, él conoció en el desierto porque él vivió ahí, porque Dios lo mandó ahí. A sus 80 años, entonces Dios le dice, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. No le preguntes si quiere, dile, deja ir a mi pueblo. Él sale conociendo muy bien la cultura de Egipto. Sale al desierto. Un lugar muy conocido por él. Hermanos, en medio de toda oscuridad, Dios tiene un plan secreto para redimir al pueblo de Cristo, para sacarlo adelante en todo. Por lo tanto, nuestros hijos son tan importantes en las manos del Señor. Tan importantes en las manos del Señor. Los nombres que ustedes le han puesto a sus hijos tienen un propósito de Dios. Sea David, sea Rubén, sea Josué, sea Daniel, sea Mateo, sea el que sea. Por favor, no le pongan Usnaví, Usaid. Pónganles nombres de acuerdo al propósito que Dios les ponga a ustedes, que ellos van a hacer. Todos los nombres de la Biblia van de acuerdo a lo que Dios va a hacer con ellos. Ese nombre Moisés era un nombre poderoso. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Los nombres tienen tanto. ¿Cuál es su nombre, hermano? Mi nombre es Samuel, pedido a Dios, profeta de las naciones. Aleluya. ¿Cuál es su nombre? Y nuestros hijos, entonces, son librados de la trampa de Satanás por el plan perfecto de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, el plan secreto de Dios también se vislumbró en Jesucristo. Mateo capítulo 2. Miren lo que la palabra del Señor nos dice aquí en Mateo capítulo 2. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue de Egipto. Siempre que Dios va a hacer algo, Satanás se levanta. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Satanás está queriendo acabar con la niñez, queriendo acabar con la juventud, pero Dios tiene un plan. En este relato de Jesús, hermanos, vemos el tema de la familia de una forma tan clara. Una pregunta, ¿por qué Dios no le dijo a María, vete a Egipto, porque Herodes buscará matar al niño? Porque la cabeza del hogar es el papá. Y Dios habla al padre para la dirección de la familia. Entonces Dios le dijo a José, levántate, porque Herodes buscará matar a este niño. Jesús era un niño, él no podía protegerse. Pero Satanás ya tenía un plan muy bien estructurado, según él, para acabar con Cristo. Pero Dios en su plan secreto, aleluya, de antemano visitó a José. En sueño, dice la palabra, y le dijo, levántate y toma al niño
y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. O sea que Dios tenía tan bien estructurado el plan que lo quería llevar lejos y ellos tenían que regresar cuando Él le dijera, no cuando Él considerara, sino cuando Dios le dijera. ¿Ven ustedes el paralelismo entre la historia de Moisés y la historia de Jesús? ¿Ven ustedes el simbolismo, cómo esto se parece entre Moisés y Jesús? Satanás siempre buscará acabar con el plan de Dios. Hermanos, Moisés fue el hombre llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de una esclavitud que después iba a entenderse hoy simbólicamente como la esclavitud del pecado. Pero Jesús fue el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que vino a sacarnos no de la esclavitud física, sino de la esclavitud eterna, conocida como el pecado. Este niño fue preservado para dar su vida por usted y por mí. En su muerte expiatoria se entregó por usted y por mí. Y esta mañana vamos a participar de estos sagrados elementos que representan el cuerpo de Cristo y su sangre que fue entregado por usted y por mí. Pero fue preservado en una temporada de oscuridad por su padre y por su madre. Porque Dios tiene un plan secreto siempre para toda situación y para toda adversidad. Ellos huyeron entonces a Egipto. Y justamente José rápidamente al despertar dijo, bueno, esto es palabra de Dios y yo debo moverme. Debo movilizarme hacia Egipto. Debo movilizarme hacia allá con María y con Jesús. Y fue así, ellos se movilizaron y hasta que Dios le dijo, una vez más se le manifestó a José, le dijo, regresa, porque los que querían matar ya no quieren matar a Jesús. Hermanos, en esta temporada oscura, Dios tiene cuidado de nuestros hijos. Dios tiene cuidado de nuestros hijos y lo hará por medio de su vida y por medio de la mía. Lo hará por medio de nosotros. Lo hará por medio de aquellos que decidan entonces resguardar la vida de estos pequeños. Como iglesia, Dios nos ha llamado a procurar resguardar la vida de los niños en el tema de la enseñanza lo mejor que podamos. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de estos niños. Si el Señor tarda en venir, el mover grandioso del Espíritu Santo va a ser por medio de los niños ahorita. No sé si sus hijos vinieron ayer a iglesia infantil. Eso estuvo poderoso. Estuvo bendecido. Estuvo algo tan lindo. Los niños tienen que venir al conocimiento de la verdad. Los jóvenes tienen que venir al conocimiento de la verdad. Para que la única vacuna anti todo lo que existe ahorita va a ser la verdad de la palabra de Dios. Va a ser la verdad de Cristo. La obra de Cristo, el evangelio, el santo evangelio que nosotros hemos conocido. Si usted puede, hermanos, a toda costa, si tiene hijos pequeños, no es necesario enviarlos tan pequeños. Aunque no tengamos mucha abundancia en nuestra casa, podemos cuidar a nuestros hijos. Ellos no necesitan una televisión, ellos necesitan tiempo con usted. Ellos no necesitan buena comida, es decir, tener muchas cosas para comer. Ellos necesitan lo necesario, sobre todo necesitan tiempo para estar con sus padres. Es lo que ellos anhelan. Eso es lo que los va a fortalecer a ellos. En el caso de Jesús, en el caso de Moisés, está tan claro. Es muy, de verdad no tengo nada contra el sistema educativo, porque cada padre decide. Pero considero que en gran parte es una artimaña de Satanás para entregar a los niños desde muy pequeños, 1 año, 2 años, no pueden ni caminar y ahí van. Qué terrible. Para que alguien los cuide todo el día. Y para que uno solo en la noche, si ya están dormidos, le dan de mamar y se duerme. Pero hermanos, atesoremos la familia. La familia es el escudo de protección para las artimañas de Satanás.
No hay otro lugar. Es la familia. Lo que Dios ha levantado. El plan secreto de Dios, que no es tan secreto, es la familia. En este tiempo tan oscuro, donde se da la antorcha a los hijos, es en la familia, donde todo esto se entrega, donde el poder del Espíritu se derrama sobre los hijos, es ahí en la familia, donde ellos entienden que su sangre, que su linaje, como dice la palabra, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y sus hijos y los míos son pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermanos, Dios tiene un plan secreto, digamos, pero para Él no es secreto. En este tiempo de oscuridad, para el plan de Satanás, Dios tiene un plan superior. Dios lo hizo con Moisés. Dios lo hizo con Jesús. Su plan no falló. Moisés fue preservado, libertó al pueblo. Jesús fue preservado, libertó al pueblo, no solamente al judío, sino a usted y a mí, a los gentiles, que hemos venido al conocimiento de la verdad por medio del amor de nuestro Padre. Por lo tanto, hermanos, continuemos avanzando en el amor del Señor. Sea lo que sea levantado en su contra nuestra familia. Hermanos, Dios tiene ese plan. Dios tiene cuidado de nuestros hijos. Y entonces, continuemos adelante, porque vamos a ver ese plan abierto, desglosado. Usted va a decir, ahora entiendo por qué Dios permitió aquello. Ahora entiendo por qué Dios permitió aquello. Ahora entiendo por qué Dios permitió lo otro. Para que Él sea glorificado, para que Él sea levantado, para que Él se lleve la gloria. Por lo tanto, hermanos, el plan secreto de Dios todavía está por verse. Él vendrá por su iglesia y usted y yo seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. Oremos. Padre, gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. No hay poder del diablo, Señor, que pueda en tu contra, Dios. Satanás por excelencia es un imitador, Padre, pero Él no es un creador. Aleluya. Él es un imitador, Señor, pero no puede contra nada de tu poder, Dios creativo. Tú eres el creador de todo lo que existe, Señor, y tu plan es el que se realiza. Dios, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Trae esa bendición de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Padre. Tal vez alguno esté en medio de adversidad, ha recibido noticias, así como la mamá de Moisés recibió esa noticia. Todos los niños deben ser acabados, deben de morir, todos los varones, Padre, pero en el nombre de Jesús, Señor, ella se entregó a tu voluntad, Dios. Y tú entonces salvaste, Señor, a estos niños. Salvaste a Moisés, Señor. Salvaste a este niño, Señor, llamado Moisés. Aleluya, niño hermoso, Padre, niño que tenía un propósito tan grande, así como cada uno de nuestros hijos, de los jóvenes acá y como cada uno de nosotros, de los que estamos acá. Tú nos has salvado, nos has preservado la vida a través de nuestra vida por un propósito, Señor. Que todavía tú no has terminado con nosotros. Hermano, Dios no ha terminado con usted. Este es el tiempo. Si Dios lo llama a la predicación, este es el tiempo. Si Dios lo llama a un servicio más profundo en el Señor, este es el tiempo. Si Dios lo llama a cada uno de ustedes, jóvenes, hermanos, a servir al Señor en las misiones, este es el tiempo. Señor, eres tú, es tu tiempo, Señor. En tu tiempo, Señor Jesús. Tú preservaste, Dios, la vida de Jesucristo. Aleluya. En medio de tinieblas, en medio de oscuridad. Herodes, con un corazón, Señor, pagano, con un corazón lleno de maldad, envió a matar a todos los niños. Pero tú tenías tu plan de antemano, Señor, de preservación de vida a los niños. Aleluya, Señor. Nuestros niños, Señor. Nuestros niños, Señor. Nuestros niños, Señor. Tú tienes algo tan poderoso con los niños, Señor. Aleluya. Tú tienes algo tan poderoso, Señor, con los niños, con los jóvenes, Señor.
Aleluya. Ayúdanos a entenderlo, Señor. El mundo piensa que los niños, Señor, son una pérdida de tiempo, pero tu palabra nos enseña claramente que son todo lo contrario, Señor. El mundo enseña que los niños solamente son un retraso del propósito de nuestras vidas, de tener esto, de tener aquello, Señor. Pero en tu caso es todo lo contrario, Dios. Los niños son la herencia tuya que nos has prestado. Aleluya. Nuestra casa no es una herencia tuya. Lo que tenemos no es herencia tuya. Los niños son la herencia tuya. Aleluya. Oh, Dios mío, tú tienes un plan secreto en esta temporada de oscuridad para preservar tu iglesia, Señor. Se preservan los niños, se preserva tu iglesia, Señor. Aleluya. Haz tu voluntad, Señor Jesús. Gracias, Padre.